Hola, me llamo Juan y soy tu profesor de español aquí en YouTube. Hoy vamos a hablar de los 10 idiomas más importantes del mundo que no son el inglés. Muchas personas creen que hablar inglés es suficiente para viajar por el mundo o vivir en cualquier país. Y aunque es indudable que el inglés es uno de los idiomas más importantes del mundo, no siempre es suficiente dominar ese idioma para comunicarse con personas de diferentes países. ¿Sabías que aproximadamente el 75% de la población mundial no habla inglés? Pero nada de inglés. Así que si ya sabes inglés o si no te interesa ese idioma, pero quieres aprender alguno que sea tan o más importante, aquí te van los 10 idiomas más importantes del mundo, excepto el inglés, de menor a mayor. Comencemos con el coreano. Se estima que unos 78 millones de personas hablan coreano en el mundo, principalmente en la península de Corea, en Asia Oriental. Gracias a la difusión de la cultura popular de Corea del Sur, principalmente su música popular conocida como K-pop y sus series de televisión, el coreano es una lengua cada vez más estudiada internacionalmente. La siguiente lengua es el francés. Si bien es verdad que el francés ya fue una lengua más importante de lo que es hoy en día, muchas personas lo aprenden. Las personas que hablan francés son francófonas y la francofonía es el término que usamos para denominar al conjunto de países y territorios donde se habla el francés. Por ejemplo, Francia, Quebec o Senegal, entre otros. Se estima que hay unos 275 millones de francófonos, aunque muchos de ellos tengan el francés como segunda o tercera lengua, lo cual es bastante común en los países africanos donde el francés es lengua oficial. A continuación tenemos el alemán. ¿Sabías que el alemán es la principal lengua nativa de los habitantes de la Unión Europea? Esto se debe a que Alemania es el estado más poblado de la UE. Fuera de la Unión Europea también se habla alemán en Liechtenstein y en Suiza. En total, unos 135 millones de personas son hablantes nativos de alemán. A este número hay que sumarle los aproximadamente 80 millones de personas que lo hablan como segunda lengua. Ahora salgamos de Europa y regresemos a Asia, porque allí es donde viven la mayoría de los hablantes del próximo idioma. Se trata del japonés, una lengua con unos 150 millones de personas que viven principalmente en Japón. Debido a la popularidad del manga o del anime japoneses, pero también a su literatura culta, muchas personas fuera de Japón se sienten atraídas por su cultura y su lengua. Muy cerca de Japón se habla el idioma ruso. El ruso se habla en el inmenso espacio que ocupa Rusia, tanto en Asia como en Europa, y también es hablado en otros países. Se estima que existen unos 258 millones de hablantes nativos de ruso. En la segunda mitad del siglo XX, el ruso era una lengua muy estudiada en países del centro y este de Europa. Hoy en día se sigue estudiando ruso en algunas de las ex repúblicas soviéticas e incluso el ruso es idioma oficial en algunas de ellas. El siguiente idioma es el portugués. Gracias a ser la lengua nativa de la inmensa mayoría de la población de Brasil, que es un país enorme, se estima que hay casi 280 millones de hablantes nativos del portugués. Aparte de en Brasil, el portugués es hablado en Portugal, por tanto en Europa, y en diversos países africanos como Angola y Mozambique, y en Timor Oriental, en Asia. De todas las lenguas más importantes del mundo, el portugués es la más parecida al español. Pero si hay una lengua que ha influenciado el español, es el árabe. Aunque el árabe y el español son dos lenguas muy diferentes la una de la otra, hay muchas palabras de origen árabe que se usan en español. Hoy en día, aproximadamente 280 millones de personas hablan árabe en el mundo, principalmente en el norte de África y en Oriente Medio, aunque también de manera minoritaria en la Unión Europea o en América del Norte. Nuestro siguiente idioma es el hindi, cuyos 380 millones de hablantes nativos viven principalmente en la India, aunque también existen poblaciones que hablan este idioma en otros países
dentro y fuera de Asia. El hindi es el tercer idioma más hablado del mundo, si solo tenemos en cuenta el número de hablantes nativos. Siguiendo este criterio, el segundo idioma más hablado en el mundo es el español. Se estima que hay unos 592 millones de hispanohablantes en el mundo. La mayor parte de ellos vive en el continente americano, es decir, en los países que conforman Hispanoamérica y en Estados Unidos. Pero también se habla español en España y en algunos lugares de África, como expliqué en un video reciente. El idioma español también es conocido como castellano, pero la denominación más internacional es español. Si te interesa saber más sobre el español o mejorar tu competencia lingüística, te invito a que te suscribas a mi canal. Pero hay un idioma todavía más hablado que el español. Se trata del chino mandarín, que con unos 1.100 millones de hablantes es lengua oficial en China, Taiwán y Singapur, aunque también existen comunidades de hablantes de chino en muchos países del mundo debido a movimientos migratorios. Se dice que el chino mandarín es el idioma del futuro, pero también es una lengua sumamente difícil de aprender, mientras que el español está entre las más fáciles. Gracias y hasta la próxima.